Yo quería ser futbolista, el Levante apostó por mí. Tuve la suerte de tener una estructura familiar que me lo permitió. Pues jugué un partido solo con el filial y empecé con primer equipo. Con 15 años debuté. El contexto del fútbol femenino no era este, no sabías hasta dónde podías llegar. Consigo debutar, me gano el puesto, me caí de rodillas, entonces me doblé en un dolor. Y ahí la vida es cuando me cambió. Las temporadas son larguísimas y siempre pasan cosas, lesiones, acumulación de tarjetas. Primero te explico cómo se defiende, luego lo hago más de manera analítica. Si llega y no estás preparada, perderás ese momento. Nosotros necesitamos que esas futbolistas se sientan importantes. Yo sé que no voy a volver a estar igual de mal, lo que me venga, lo afrontas y tiras para adelante. Entonces ahí cuando te toca dejar el fútbol, Gracias por estar aquí. Tenía bastantes ganas de hablar contigo, porque para la gente que no te conozca, a pesar de que para mí eres muy joven, tengo la sensación de que la vida te ha vivido mucho, como que igual has tenido muchas experiencias a lo que uno entiende cuando tiene menos de 30 años. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿quién es Andrea Esteban? bueno, yo creo que al final la vida me ha curtido de una manera diferente, ¿no? Soy completamente distinta a la Andrea que era hace 10 años, pero yo estoy contenta con la Andrea Esteban que es ahora mismo y creo que al final he intentado sacar lo positivo de todas esas experiencias más duras que al final la vida me ha hecho vivir. Mati, si empezamos a hablar de experiencias, como dices, que no todas tienen por qué ser duras y negativas. Entonces, si nos vamos a la de Esteban, que hace en Teruel, que es de Teruel, o ahora igual cada vez que te vayas a un equipo, pues igual es un poco de todos los sitios, pero de esa aldea que jugaba al fútbol, que era niña, ¿cómo se te pasa por la cabeza el cambio de eh, estoy en Teruel, me llaman de Valencia, de un equipo que es una escuela de muy importante, que es el Levante, y cómo es eso de 150 kilómetros para ir a entrenar, 150 kilómetros para volver? ¿Cómo pasa todo eso? Bueno, al final yo eso lo recuerdo como intentar buscar soluciones a lo único que quería hacer, que era jugar al fútbol, ¿no? Estaba en Teruel, en ese momento el fútbol femenino era diferente, era la única chica que competía allí y claro, de repente cumples la edad máxima que te permiten jugar con chicos y son 14 años y te dicen, aquí no puedes seguir jugando. Entonces, pues bueno, ahí nos llaman de Valencia de casualidad. El Levante me había visto en un torneo, es típico torneo de verano que yo iba con el Club Deportivo Teruel, me acuerdo a Sagunto, y me dicen, "Oh, pues, queremos que te vengas aquí a Valencia a jugar con el Levante". En principio, pues no sabían en qué nivel me encuadrarían. Y claro, yo ahí, pues al final la tesitura familiar era la que era. El fútbol femenino de entonces no se cobraba para vivir de ello, no había residencias, era como queremos que juegues, pero ¿cómo lo hacemos? Y la primera solución que encontramos fuera de, pues bueno, salir del instituto a las 2:30, comer rápido, montarte en el coche, llegar a Valencia a las 4:30, entrenar y volver 150 kilómetros de esfuerzo, no solo mío, sino de mi familia. Y la verdad es que ahora mismo lo miras y dices, ostras, era un esfuerzo muy grande. Pero en ese momento era mi rutina y lo hacía todos los días y así lo vivía. O sea que ahí, aunque eras una niña, yo a veces digo que cuando uno está alineado con algo que le sale de dentro, que no es solo el cerebro, que no es solo el intelecto, como que te dice, es por aquí. Creo que eso no tiene nada de eso. O sea, igual es el típico momento, ¿no? Donde dices, es que tengo opciones. No, no hay otra opción. O sea, si esta es la única vía, si mi familia me ayuda, porque evidentemente si no te veo a la familia, olvídate. Es como notaste que no había otra, ¿no? Sí, yo quería ser futbolista, era lo que más me llenaba y obviamente yo siempre digo que tuve la suerte de tener una estructura familiar que me lo permitió. Mi padre trabajaba por las mañanas y me podía llevar,
Mi madre y mi hermana en ese momento pues esperaban en ese sentido en casa, pero también se ocupaban de otras cosas que nosotros no podíamos. Entonces yo quería ser futbolista, el Levante apostó por mí, me dijeron hay que hacer esto y sí que es verdad que había algo importante que eran los estudios que yo sabía que tenía que mantener, ¿no? Entonces yo creo que eso te hace organizarte, te hace saber qué es lo importante. Estudiaba en los viajes y sí que es verdad que a los 14 años fueron 2 días a la semana, porque yo seguía entrenando un día en Teruel y hacía 2 días a la semana entrenar en Valencia y competir. Pero sí que es verdad que, claro, tú pasas, tienes ya 15 años, debutas en primera división y ahí ya tienes que ir a entrenar todos los días, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando empezaron a ser 4 o 5 días por semana, pues bueno, era exigente, pero yo sabía que tenía, esa era mi única opción, porque hasta la mayoría de edad no podía vivir en Valencia, así que me lo tomé de esa manera. Claro, a eso iba ahora a preguntarte. Primero está el cambio de hago los kilómetros para jugar al fútbol, pero luego rápidamente otra vez, pero eso habla de experiencias, te llama el primer equipo un verano y te propone empezar pretemporada el primer equipo. Y tenías 14 años, pues Sí, 14 años. Fue ¿cómo recuerdas eso? muy rápido. De hecho, estaba en un campus de fútbol, estaba de vacaciones y tuvimos que dejar el campus, dejar las vacaciones e irnos a Valencia, porque yo nunca había competido en ese sentido con mujeres. Llevo para el Levante C, me acuerdo de hacer un entrenamiento y jugar Levante C contra Levante B y en el mismo entrenamiento me suben al B. Pero ahí sí que en ese momento había una norma que es que hasta los 15 años tú no podías competir en ninguna categoría considerada nacional. Entonces, yo lo que hacía era, en ese sentido, entrenar durante medio año con el primer equipo del Levante y jugaba con el C. Es que en ese mismo verano, no quiero adelantarme, es cuando me llaman y me dicen, mira Andrea, ha pasado esto, ¿no? Ahí está, es verdad que hubo una baja y te hemos visto y el entrenador del primer equipo en ese momento, Rafa Nanda, quiere que estés en pretemporada, no sabemos si será toda la pretemporada, qué será, y yo, dejamos vacaciones, me acuerdo de estar en Sabiñánigo, en un camping, nos vamos para allá y así fue. Nos fuimos, hice la pretemporada, me quedé y ya me quedé ya. Y cuando cumplí la edad de los 15 años, que fue después en febrero, me acuerdo del primer partido que no pude votar porque me tuvieron que o sea, no había liga ese fin de semana, entonces yo cumplí los 15 años y justo ese fin de semana no había liga. Entonces jugué un partido solo con el filial y empecé con primer equipo, con 15 años debuté. Y claro, futbolista no se siente siempre, aún así siempre. Pero futbolista profesional, cuando hay un momento que digas, wow, ojo, aquí lo tengo. Pues yo creo que después de ese primer año, al siguiente que ya pues obviamente el Levante te hace un contrato a largo plazo, debutas con la selección española, ya empiezas a convivir mucho más con tus compañeras porque ya convives con ellas los viajes, los partidos, empiezas a decir, bueno, esto es otro rollo, ¿no? Esto sí que es verdad que yo creo que mucho tiempo en mi persona y creo que en muchas jugadoras, en muchas deportistas, ha habido una profesionalidad que es propia, que no es debido a un contrato, ni debido a una cantidad económica, ni incluso recursos, porque la verdad es que nuestros recursos eran muy limitados. Pero sí que cuando te ves compitiendo, pues que vas a las Rozas, vas a un europeo, que compites una Copa de la Reina en las Rozas contra las mejores, te dices, ojo que ahí ya te empiezas a sentir con esos campos y esos recursos pues más profesional que cuando pues en otro sentido al principio lo hacías el Levante femenino jugaba en Valporta, no es una ciudad deportiva, no tocas Buñol. Yo creo que esos recursos te hacen pues no sentirte tan profesional de lo que realmente eras. Sí, que una parte es la que depende de ti, tu mentalidad, tú cómo te sientes y luego está cómo el entorno te ayuda a alimentar un poco eso. Y en línea con esto de hacer los procesos, apareces por Valencia, de ahí se acelera hacia tener un motor profesional y luego lo que acabo de decir, lo siguiente es selección española. Entonces, aquí vamos a acelerar de etapas. ¿Recuerdas de ese momento? Ya te sientes más profesional porque estás ya a un nivel de mucha exigencia, sin olvidarnos que tenías 15 años. Y bueno,
y encima ha aparecido otra vez lo que es, que te llama la selección, las categorías inferiores. Sí, creo que se quemó muy rápido, ¿no? Esos procesos fueron muy, muy rápidos porque, pues, como hemos dicho, venía de Teruel, de una liga, me acuerdo, infantil, división de honor masculina. Es una liga, pues, totalmente amateur. El Teruel, en ese sentido, pues, jugaba contra equipos, pues, como Real Zaragoza o Huesca. Jugamos y pasas a Levante, selección española. El proceso es en 6 meses, ah, pues, abismal, ¿no? Pero yo recuerdo esa primera llamada con la selección, me acuerdo con 14 años con la sub-16 en ese momento, que la sub-16 no compite, no tiene europeos. Y fui a los 3 entrenamientos y pues cuando cumplo 15 años me suben a la sub-17. Y ese momento lo recuerdo que para mí fue, no me lo esperaba, la verdad. O sea, yo había ido con la sub-16 y de repente dicen, hay un europeo este verano, quieren que vayas. Y bueno, pues yo lo normalizaba mucho, era como quería jugar al fútbol, el contexto que fuese me daba igual y para mí eran todo pues buenas noticias y lo asumía bien, o sea, no pensaba más allá. Y la familia, porque eras menor. ¿La familia estaba especialmente preocupada o como te veían alegre, lo tomaban tan natural como tú lo estabas tomando? Bueno, y siempre he tenido un entorno muy, en ese sentido, muy sano. Pues mis padres siempre priorizaron, la verdad, los estudios al fútbol, pero porque también eh, el contexto del fútbol femenino no era este. Entonces, tú sabías que podía ser algo puntual, pero pues no sabías hasta dónde podías llegar, porque ni teníamos referentes tampoco y era un contexto pues distinto. Entonces, en los estudios iba bien, en el fútbol me divertía, lo estaba llevando todo bien, entonces, pues, así que es verdad que hubo un momento que, pues, a mi familia le llega mucho, ojo, pues, que está futbolista, si no pasa nada, pues, ya está quemando muchos procesos, la están subiendo, ya empiezas a ver que destacas mucho a nivel nacional, pero no había nada en que nos hiciese saltar las alarmas, entonces, pues lo llevábamos muy normal, yo llegaba en el instituto, estaba con mis amigas en Teruel, que creo que eso siempre me hizo muy bien porque pues, al final no era Valencia, entonces era como un contexto, tu tierra firme, ¿no? Estar allí tranquila era diferente, entonces lo llevé con mucha normalidad. Y cuando vamos al momento de la selección, participas en entrenamientos convocatorias con la selección y era un partido oficial, Mm. el primer partido oficial. Mm. Ahí todavía. Eh, consigo debutar, me han subido, me gano el puesto porque es verdad que, pues bueno, en esos entrenamientos ves que puedes ser una jugadora que salga de banquillo, y en el primer partido me veo de titular. Entonces, pues para mí fue mi en un europeo, mi primer partido debutando, una jugadora más joven en ese momento. Y ahí, pues bueno, es la primera torta, que es en el minuto 7. Me acuerdo como si fuese ayer. Se me va la rodilla. Fui a línea de fondo, me hice un fase atrás y la rodilla izquierda me falló. Seguí jugando porque no me había lesionado nunca, nada. O sea, y claro, pues, qué sensación más rara, ¿no? Y sí que es verdad que no me sentía bien y luego, pues 5 minutos después me hicieron una entrada, que volví a sentir lo mismo, la rodilla me fallaba y pedí el cambio y fui al vestuario y me acuerdo de llamar a mi madre llorando y decirle que no sabía qué habían pasado, pero que entendía que no era algo de... Y no te habías lesionado nunca. A mí me recuerda mucho cuando a veces, que es normal por la juventud, pues hay gente que te dice, bueno, podría hacer más cosas de mi parte, ¿no? Por cuidarme, añadirle pasos hasta carrera profesional. Pero normalmente no tienen, suelen decir que somos muy malos que evaluando riesgos. Y entonces hay mucha gente que igual suele decir, si a mí me va bien por ahora, nunca me ha pasado nada. Entonces, ¿qué puedes decir en esas situaciones? Creo que hasta que no lo vives, no vas a entender cuando alguien te dice, oye, ¿qué te hacer si empezamos a hacer esto o lo otro para prevenir? No sé si esta palabra prevenir se puede decir, pero para ayudar a cuidar algunos riesgos. Yo mirándolo ahora a posteriori y sabiendo pues, también lo que he estudiado y conociendo lo que al final una deportista tiene que hacer para cuidarse lo máximo, obviamente yo no había tocado gimnasio hasta ese día.
Entonces, también no había tocado gimnasio porque no me habían dicho que tenía que tocar un gimnasio. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que el Levante empezaba a trabajar en eso y en el Teruel obviamente no, pues bueno, no lo trabajaba, era otro momento. Entonces, yo era una jugadora pues que venía a hacer atletismo, que físicamente era un portento, que siempre se me han dado muy bien los deportes, entonces todo iba bien. Y pues lo poco que toqué un gimnasio hasta que me rompí la primera vez era pues lo poquito que íbamos a activaciones grupales, porque vuelvo a decir, he aprendido a no culpabilizar porque era un contexto diferente, pero sí que es verdad que es necesario eso y que ahora mismo tú lo miras y dices, pues bueno, obviamente las futbolistas ya y los futbolistas en categorías inferiores saben la importancia de la fuerza, saben la importancia de cuidarse hasta de intentar, yo siempre digo, reducir al máximo las posibilidades que tienes de sufrir una lesión, que es algo normal en el deporte. No sé si pues hubiese cambiado algo, pues, bueno, no lo sabes, nunca lo sabré, pero sí que es verdad que yo lo que hacía era comer bien, descansar bien, hacía lo que me decían, eso y por 10 veces más, pero sí que es verdad que no había un cuidado de la futbolista, obviamente en 2000, me estoy yendo a 2016 o 2011, perdón, como el que hay en 2025. Sí, en realidad no se trata solamente de valorar qué voy a haber hecho, porque al final lo que pasa es lo que pasa, pero más que pensar que uno puede hacer más, es simplemente reflexionar a veces de que no somos conscientes de, oye, ahora tenemos unos medios, en muchos sitios no hay medios, o sea, no hay que olvidar que todo el mundo no puede dedicarle cierto tiempo o ciertas personas en torno a los deportistas. Pero sí, al menos, si echamos la vista atrás, los que hemos vivido en otras etapas, pues sí que, bueno, pues la gente que ahora le cuesta cuidarse, la gente que ahora le cuesta dedicarle tiempo fuera del campo, pues claro, si hubieran vivido las etapas de hace 15 años, pues igual no sé si cambia de opinión, pero bueno, al menos como que tengo en cuenta que desde luego por medios ahora no es. Ahora yo creo que por información no se puede notar bien. No, ahora creo que hay los deportistas, sin que sean amateurs o sean profesionales, son privilegiados muchas veces en cuanto a pues ciertos recursos se tienen y sobre todo formación de cuerpos técnicos, más formación de profesionales que te miran, pues bueno, al final que te dan o sobre todo te intentan guiar. En otro momento creo que también, pues bueno, es que había mucha falta de información por mil partes. Estaba todo por empezar, entonces, pues bueno, creo que hay muchas personas que vivimos esos inicios y a mí lo que, yo siempre digo, lo que realmente creo que te tiene que doler o que tiene que hacer pensar es, tengo los recursos y no los utilizo. Hablamos de lesiones, hablamos de ese momento, de esos momentos que no se nos olvida, y siempre va con nosotros. La primera lesión del ligamento cruzado derecho, la rodilla derecha, La primera vez que la hice. fue lesión. Y primera lesión de larga duración, a veces la gente utiliza grave o no grave, cada uno se lo valora. Primera lesión de larga duración, es la primera vez que te aparece el miedo de manera fuerte, es decir, notas, es un momento de miedo que igual no habías sentido antes, o mismo. Sobre todo incertidumbre, más que miedo, yo lo recuerdo como me sorprendo, me acuerdo de cuando me comunicaron que me había roto el cruzado, yo no sabía ni que me tenía que, en ese sentido, estar tanto operar, estar tanto tiempo, y me dicen, bueno, quiénes eran, de hecho me hicieron la resonancia allí, me quedé hasta el final del europeo y volví a casa y me acuerdo de que ahí empezamos a decidir quién me iba a operar, pero yo, a mí llega un momento que me dicen los meses que tengo un pasado y digo, perdona, no me creía que esto era cosa de... Porque pues bueno, pues al final la rodilla se había inflamado, tenía dolor los primeros días, pero luego pues empezó a desinflamarse y no tenía un dolor muy grave. Entonces decía, es imposible que esto sea para tanto, ¿no? Cuando lo empiezo a pasar muy mal o me empieza ese miedo post-operación, cuando la rodilla no va. ¿Qué es Entonces, Nova? pues la rodilla que generó muchas adherencias, era muy joven, tenía pues bueno, 15 años y bueno, porque había acabado de cumplir los 16 si no me equivoco. Y me dejaron pues bueno, la férula o inmovilizada a tiempo. Eso generó muchas adherencias, entonces cuando
a 30 grados de flexión. Cuando me quitaron la férula, la rodilla pues se quedó a 30 grados de, de flexión. Entonces, pues no había manera de, pues, de ganar esa extensión que sabemos que es primordial para una rodilla y de ganar la flexión que tiene que ganar. Entonces, ese rango de movilidad no había manera, no había manera. Y pues bueno, cuando decidieron que iba a pasar otra vez por quirófano porque necesitaban pues un poco limpiar esas adherencias que se habían generado, pues cuando decidí entre comillas, es una broma, me caí. Y al caerme pues la rodilla se me dobló hasta el culo y me quité las adherencias de manera natural, por así decirlo. Otra vez acelerando pesos. Entonces fue eso y después de forzarme la flexión, que es al final lo que hacen en quirófano de manera, pues obviamente con anestesia, la rodilla pues empezó a ganar movilidad y la verdad es que pues toco madera, esa rodilla sigue con esa única operación y la verdad es que se quedó bastante bien. Pero eso fue así de un momento. Tal cual. Me acuerdo de estar en el instituto y fue bajando una escalera. Y la rodilla pues no doblaba y me caí de rodillas, entonces me doblé un dolor que no quiero explicar, duele más casi eso que romper que la rodilla, sí. Y la rodilla se me inflamó mucho y fui al cirujano, me hicieron otra resonancia y me dijo, pues lo que te ibas a hacer en quirófano lo has hecho de manera natural, lo que es al final lo que buscan es anestesiarte, ¿no? Y pues, no sé si ahora actualmente lo harán de otra manera, pero eso es lo que hacían en ese momento. Y porque yo no en camilla, pues obviamente me dolía mucho la rodilla y me defendía mucho cuando me forzaban la flexión, me defendía mucho muscularmente, pues era, pues no asumía, pues Sí, o sea, ahora para evitar eso lo que ya se propone siempre es eso. Es la algo. manifestante, es que ahora ya me dejaron 30 grados 6 semanas. Claro, me quitaron la férula y la rodilla estaba igual. Y no había manera de moverla, era como una. A ver, eso es un principio que se utiliza porque en principio es beneficioso para el ligamento en sí, pero claro, todos los efectos negativos que arrastra sobre las articulaciones. Baja, claro, no iba. Vale, seguimos con esto. No nos olvidemos, tú seguías yendo a Valencia y volviendo a hacer. Lo que pasa es que ya no lo hacías para jugar. A recuperar. O sea, quitamos la parte divertida Sí. y seguías haciendo lo mismo, el mismo proceso con tu familia, con alguien de tu familia que iba y ibas y volvías así. Eso sí que, pues bueno, tenías esa parte y además ir a Valencia sabiendo que no vas a tocar campo, pues era más duro, ¿no? Pero sabía que era un proceso que tenía que pasar. También los días que estaba en Teruel, me acuerdo, pues nosotros contratamos iba a fisioterapia allí y tenía mi plan allí. Pero la mayoría de días, o sea, los días que tenía montados con el grupo, iba allí, me recuperaba allí y volvía. Y sí que es verdad que eso lo hacía más pesado porque, pues bueno, no tenías ese momento de fútbol que es lo que a ti te gusta. Y ese año que eres titular con la selección, que te sale la rodilla, ese año se gana el europeo. Sí, no estoy. Bueno, pues eso fue duro no estar en la fase final, sabiendo que pues que si no te hubieses lesionado hubieses estado, pero es verdad que te sientes parte porque has ido a las convocatorias, has ido a la fase de grupos, pues bueno, así te hace sentirte en el equipo, que creo que se portó muy bien conmigo, de pese a no poder estar en la final presencialmente, pues a ayudarlo, ¿no? A que se lograse. Vale, y seguimos hablando entonces. eh, Hasta ahí te recuperas cuando estás bien. Hay un proceso de meses donde tú notas que sientes que eres la de antes. Sí, después de esa primera en la izquierda, cuando empiezo a jugar, sí que es verdad que pues los inicios pues no te notas igual, ni no tienes la misma explosividad, porque pues bueno, te falta ese ritmo competitivo que creo que solo se coge compitiendo, por mucho que entrenes, por mucho que pues yo siempre me decían a ver y hacía a veces, por mucho que estés bien físicamente, el ritmo de competición es el ritmo de competición. Me empiezo a notar bien cuando llevo 6, 8 partidos seguidos compitiendo, ya no tengo dolor, te olvidas de la rodilla y ahí sí que me encuentro bien y de hecho creo que es la mejor temporada que tengo es hasta que me vuelvo a mover en la rodilla derecha. En ese momento, cuando
notas que vuelves a tener un buen rendimiento Mm. y vuelve a cambiar. Volvemos al cambio otra vez, algo que no esperabas. ¿Hay notas que hay algo diferente en ti cuando pasa eso? ¿O lo sigues hacia adelante? ¿Sigues pensando igual? Hay algo diferente porque, pues bueno, en el mejor momento que estaba, porque ya pues me notaba muy libre, la temporada estaba siendo muy buena de todas, me acuerdo pues que pues con solo en este sentido 16 años en primera división, en el Levante en ese momento pues estábamos arriba, pues marco 16 goles, soy la máxima goleadora del equipo, pues bueno, te ves compitiendo con, pues en ese momento estaba Alexia, estaba Maider, estaba Ruth, estaba Vanessa, éramos un equipo muy potente y tú tan jovencita, ¿no? Y dices, ostras, después salía con un cruzado y me encuentro muy bien. Y ahí pues bueno, te pasa a la derecha de repente cuando no tienes no había ninguna alarma de que algo podía pasar, no te encontrabas bien. Sí que es verdad que luego te explican que pues hay un tanto por ciento de futbolistas que igual se rompen una pierna, luego te rompes la contralateral. Pero sí que es verdad que en esta la primera fue completamente sola y en esta sí que es verdad que bueno, pues que es una recepción de un salto, que te empujan justo en el aire, tú caes mal y ahí lo que cambia es que te lo haces y ya sabes. El momento que yo me lo hice ya no necesitaba ni pasar por resonancia, ¿no? Y bueno, ahí fue duro porque sabes el proceso, ya no es nuevo, sabes lo duro que es. Pero bueno, ya está. Unos días malos y luego ya es aceptación y tirar para adelante e intentar recuperarse bien. ¿Y qué te sostiene ahí que no es el juego? ¿Qué te sostiene ahí cuando estabas ahí, recuerdas, en esas situaciones? ¿Qué era lo que más te daba fuerza para seguir? Yo creo que muchas veces me lo he preguntado, de decir, Andrea, ¿qué tenías dentro como para, pues bueno, siempre haber seguido y no haber dudado absolutamente de nada? Y es que yo quería jugar a fútbol, sabía que podía, sabía el proceso que tenía que pasar, te sientes fuerte, y es como, yo siempre digo, igual, era como los caballos que tienen pues que sí, no miraba para otro lado, Andrea, tienes que hacer esto, pues papá, sigues haciendo viajes, sí, todos, a ver si todos convencidos, vamos para adelante y nada, pasamos por la operación y fue un proceso, pues bueno, más corto en tiempo que el anterior porque no tuve tantas adherencias, más cómodo porque tuve menos dolor, pero bueno, igual no salió también, ¿no? Y estamos en esa situación que, como tú has dicho, suele ser habitual, lesiones en las rodillas. No vamos con los, no vamos a hablar solo de lo negativo. Entonces, de todo lo que nos da el fútbol, eh, claro, estamos hablando de que tú eres muy joven en un entorno de alto nivel con jugadoras que tranquilamente podrían tener 10 y 15 años más de tú. Eh, ¿cómo se juega ese papel? Porque no hay que olvidar que tú estabas jugando y tienes un estatus. Porque al final los equipos hay diferentes estados. Entonces, cuando tú tienes el estatus, tú que eres una futbolista cuando se lesiona de duración, pierde ese estatus. Sí, dependiendo lo que has hecho antes, pero sí que temporalmente lo pierdes. Temporalmente sí. ¿Por qué? Porque pues te vas un poco del equipo, de la dinámica de equipo. Hay otro futbolista que juega por ti. Al final es la mayor cura de dignidad muchas veces es que te das cuenta de que el equipo porque jugases todo y estuvieses bien y pues el equipo sigue sin ti, ¿no? Entonces esa cura de humildad que te lleva al suelo y sí que es verdad, pues bueno, aunque tú quieras estar en el día a día como estabas antes, es que es realmente complicado porque te pierdes esos momentos de entrenamiento. Yo siempre digo, cuando te lesionas es un deporte individual llevado a un deporte colectivo. Y para mí, yo estuve más cerca de un deporte individual durante toda mi etapa que colectivamente, porque era yo contra yo misma y intentar volver cuanto antes al equipo. Y claro, en este ámbito que estabas, hay algún momento que hay tu familia que ya te dijo, oye Andrea, esto es necesario, es como el valor de lo suficiente que digo ya a veces. Hay un momento donde en estas dos primeras lesiones notabas que ya era suficiente o eso pasó más adelante.
Más adelante, más adelante. Ahí todavía no pasó porque pues también normalizaron, entre comillas, de decir, pues bueno, ha pasado una, ha pasado otra, vamos a ver cómo nos recuperamos. Yo de la segunda me recuperé bien, no tuvo ninguna complicación la operación. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que familiarmente no quieren que sufras. A mi madre y a mi padre, y en ese sentido a mi madre les daba igual que fuese quien fuese, que jugase el nivel que jugase, les daba igual. Lo que querían era verme feliz. Y llegas a casa, lloras mucho, sufres mucho, muerdes muchas toallas, recuperándote en casa. Mis padres decían todo el día pegada al hielo, todo el día con el Compex. Entonces, pues bueno, ellos ven esa parte invisible que fuera tu equipo, tu entrenador, tu club no ve. Y pues obviamente si quieren lo mejor y hay veces que piensan que bueno, eso no está siendo lo mejor. Pero cuando estabas en esas situaciones, ¿se lo montabas a alguien? Más allá de los pasos. No, no. Sí que te vuelves bastante hermético. ¿Qué? Pues en ese sentido también es verdad que yo pasaba mucho tiempo con mi padre en el coche, entonces era un poco pues ahí con quien hablaba prácticamente todo. Pero sí que es verdad que luego a partir de la tercera pues buscas ayuda y tuve que pues bueno, buscar ayuda afuera, busqué un psicólogo porque sobre todo no conseguía olvidar la manera en la que yo me rompía. Entonces eso te limitaba mucho en el terreno del juego. eh, y a partir de ahí empiezas un poco a abrirte y conforme pasaron los años y tú igual maduras en ese sentido un poco más, sí que te abres un poco más a las compañeras, pues a amigos, pero a veces a mí me apetecía quedar con mis amigas y no hablar de mí, hablar de cosas que me alegrasen y al final pues la lesión no era algo positivo. Sí, sobre todo porque, bueno, puedes quedar con tu gente Sí. y hablar de fútbol, pero claro, cuando lo estás jugando, Mm. pues es como recordarte otra vez todo el rato eso. Bueno, Andrea, y entonces estamos hablando de la parte de Andrea futbolista, llega a la élite y pasamos a la Andrea actual, que es entrenadora y está en la élite. Claro, tú te retiras pronto del fútbol como futbolista, pero también es verdad que empezaste pronto. Entonces, vamos a hablar de ese momento de cambio donde hay un día, hay un momento, hay una sensación que tú dices, muchas lesiones, no estoy disfrutando, esto no es necesario. Yo, cuando me sucedió otra vez la segunda operación de la derecha, que ya era el tercer cruzado, y ahí hubo muchas complicaciones en cuanto a, pues bueno, se me infectó, se me salió un tornillo, hubieron que volver, o sea, yo ahí me acuerdo de, aún así me recupero y es cuando decido formarme como entrenadora, porque sabía que el fútbol me encantaba, yo siempre he sido muy competitiva, siempre he querido, en ese sentido, ser mi mejor versión. Y me empiezo a dar cuenta de que ser tu mejor versión con tres operaciones, pues igual tu 100%. Claro, te han dicho que, oye, esta jugadora, si no pasa nada, va a llegar, va a ser, debutas con 15 años, nadie debutó con 15 años, te empiezan a llamar de todos lados y de repente tienes tres cruzados y dices, me faltan dos isquios, un cuadricipital y no soy lo potente que era antes, me he perdido 40 partidos. Y digo, pues quiero, a mí el juego me encanta el fútbol me da pasión. Y pues a la vez que me estoy formándome como fisio, estudio, estudio de entrenadora por si eso algún día pasa. Pero mi mente estaba en, bueno, pasará a los 30 y pico. Pero oye, ya tengo que formarme. Porque yo si pudiese hubiese jugado hasta los 40. Entonces, ahí sí que te das cuenta de que, pues bueno, puede ser que las cosas no sean tan fáciles, puede ser que esto acabe antes y tienes que formarte. Y paré un año, me rompí al final de temporada, entonces en parar un año, yo ese año fui entrenadora mientras me recuperé hasta que me recuperé y volví a ser futbolista. Y ahí la vida es cuando me cambió porque me doy cuenta que entrenar también me llena. Entonces todo lo hace gozo. Te abrió un poco las opciones que están en tu cabeza, tu mentalidad ganadora, que igual tu cuerpo no te acompañaba, ¿no? A la exigencia que te estabas tú dando, el pidiendo a ti misma.
y te abrió ahí. Sí, yo recuerdo eso porque yo creía que el fútbol solo podía vivir de futbolista. Obviamente también estudié fisioterapia pensando que podía estar en un rol dentro de un equipo, pero como fisioterapeuta, y no me había planteado ser entrenadora, me encantaba entrenar, me apuntaba a los entrenamientos, era futbolista, llegaba a casa y me apuntaba a las tareas de entrenamiento, me gustaba saber el porqué de las cosas. Y estudio de entrenar, entreno y digo, ostras, Andrea, que esto te gusta, vamos a poner toda la carne en el asador otra vez a ver si puedes volver a jugar, cómo puedes volver a jugar. Pero oye, si las cosas no van bien, vamos a formarnos en entrenar porque puede ser que ese también sea un camino, ¿vale? Entonces, plan B, tú ahí ya descubriste que había un plan B y claro, ¿qué recomiendas a la gente que solo cree que tiene un plan A? Ya no hablo solamente del fútbol de élite, sino al final cualquier aspecto de la vida. Gente que está convencida que solo hay un plan A y que es importante, porque creo que eh, para conseguir cosas en la vida, tienes que tener convicción, pero Yo, ¿qué eso, hacemos? pues obviamente, pues una mesa de una pata puede, si es muy gorda, puede sostenerse, pero sí que es verdad que si se rompe esa pata no te caes al suelo. Entonces, yo siempre digo, es mejor tener más pilares. Obviamente tiene que haber uno que sea tu prioridad y porque tú luches al máximo. En mi momento era futbolista y yo lo tenía clarísimo. Pero sí que empiezas a construir otros pilares de cuando las cosas no van tan bien, ¿en qué te refugias? En tu familia, en tus amigos, en la universidad porque estudias, en un aspecto laboral que a ti te llene, en un hobby. Entonces, creo que es completamente necesario. Yo lo digo, yo si no hubiese tenido entrenar, si también no hubiese tenido otras patas de mi mesa en esos momentos, creo que la situación que viviera insostenible, conseguir refugiarme en otras cosas. Y yo siempre digo, tengo el segundo mejor trabajo del mundo. Obviamente el primero es ser futbolista y eso siempre te queda aquí, cambio, eso te rompe. Pero, oye, me ha tocado, no está nada mal. Me llena, me gusta, te notas válida, compartes las cosas mucho más de como futbolista. Y esa es la primera salvación que yo tuve. Y obviamente yo creo que si buscas lo encuentras. Y ahora como entrenador, si nos vamos adelante, cuando hayas tenido algún caso así duro de alguna futbolista, eh, ¿has podido ayudarle de alguna manera o cuál es tu rol? Porque al final no deja de ser un trabajo, pero creo que ser cercano con las personas cuando estaban pasándolo mal, pues, y sobre todo cuando han tenido experiencia sobre eso, eh, ¿cómo has afrontado alguna situación así si ya tenía que hacer? Sí, pues intento acercarme mucho y sobre todo porque la futbolista lesionada, cuando tú intentas hablar con ella, realmente si sabe que tú lo has vivido, te cree. Es muy difícil, me recuerdo algunas veces que vienen a hablar contigo y al final te dan consejos y tú siempre, si tú no lo has vivido y no me puedes decir yo sé que me duele, entonces cuando tú hablas con una futbolista y le dices, "Ostras, que yo he pasado 11 veces por quirófano, que yo he vivido eso, que intentas, sobre todo, dar los recursos igual que a mí me hubiese gustado tener y tenderles la mano. He aprendido mucho a gestionar una futbolista lesionada porque no es fácil como entrenadora, porque al final quieres ganar, hay muchos aspectos, ¿no? Pero yo siempre digo, lo que he vivido me hace pues mirar un poquito más allá pues bueno, ahora en el Reino tenemos casos de jugadoras pues han tenido lesiones graves de rodilla, que voy a la rodilla, pero igual puedo ir a otra parte, y que creo que en ese sentido les ayudo y ellas se acercan pues bueno, también a contártelo porque saben que los consejos que les puedes dar, pues los has vivido previamente. ¿Y tú lo echaste en falta por la voracidad de un equipo de exigente de entrenar todos los días? ¿Tú crees que siempre nos quedamos cortos a la hora de acercarnos a la gente que está lesionada? No sin mala intención, evidentemente, sino porque el día a día Es te complicado. atropella y como que hagas lo que hagas parece que acabamos ignorando a esa gente. Mm.
es complicado porque al final en un equipo hay 24 futbolistas, lo más normal, y tú cuando eres, en este sentido, por ejemplo, entrenadora, y pues el día a día te consume y vas al siguiente partido, cuáles tengo aptas, pero hay una cosa que hago siempre y me prometí, porque hay uno de los mejores aprendizajes que puedes tener es lo que no te gustaría. A veces no aprendemos, pero yo sé lo que no quiero hacer. Entonces eso es un aprendizaje brutal. Y pues yo todos los días paso por la sala de fisio. Todos los días, que es la tos. Y el día que no paso, digo, ostras, no he pasado. Buah, pues mañana tengo que pedir disculpas porque no he pasado por la sala de fisio. Porque simplemente yo había veces que estaba lesionada y decía, llevo 40 entrenamientos sin ver a mi entrenador. ¿Por qué? Pues porque si tú llegas, te vas al gimnasio, te vas a la piscina, te vas a la sala de fisio, lo ves, quiero decir, lo ves de lejos, pero sin hablar. Yo, pues, De provocar. un contacto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son 25 segundos. Es lo mínimo que creo que puedes tener. Obviamente luego pues intentas cada semana pues intentar acercarte, oye, que muchas veces pues depende, hay jugadoras que son un poquito más abiertas, otras no, pero lo que no podía ser era que es imposible sentirte cerca y sentirte dentro de un equipo cuando no tienes ni ese contacto personal, ¿no? Entonces es un ejemplo, pero yo sí que pues obviamente intento y es algo de, oye, si no me los hemos saludado, no os podéis ir, tenemos que mínimamente, en ese sentido, saludarnos, por lo menos para que haya un contacto. Sí, que parece poca cosa, pero sumado a los días. Claro, pero al final un día hablas, otro día acá, sobre todo tú percibes el día que puedes hablar con la jugadora, porque si no, no percibes cuándo es el mejor momento. Igual estás 3 semanas sin ver el momento de acercarte y de repente la ves y dices, hoy es el día. Pero para eso tiene que haber un contacto. Y hablando de esa cercanía, tú como entrenadora, ¿cómo te defines? Si encorsetar no se va al completo. Pues a mí me encanta definirme como una entrenadora exigente. A mí me encanta la exigencia. Intento que esa exigencia esté llevada desde pues que las jugadoras confíen y crean en ti, porque pues bueno, si tú les dices que hagan una cosa con una pistola en la cabeza, es algo que a corto plazo te puede funcionar, a largo plazo no. Por eso pienso que soy una entrenadora más de procesos medios o largos, ¿no? Porque me gusta que la jugadora pues se convenza de lo que le contamos y de que pues lo que haga sea porque ella sabe que busca su bien, ¿no? Eso en el aspecto un poco que no sea futbolístico. Y pues bueno, en el aspecto futbolístico, pues intentar que, pues, digo que los equipos que entreno pues sean dinámicos, tengan un ritmo alto, pues que intenten ser protagonistas desde el minuto uno y sobre todo pues que sí que se vea esa esencia de, pues bueno, de no dar nunca nada por perdido, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se ha definido tanto en el Valencia como en el Alavés, independientemente de que una temporada tú quieras tener más el balón que otra, por las futbolistas que tienes, por el contexto que estás, que seas más vertical, que seas menos vertical, pues bueno, yo ahora miro atrás y digo, ostras, es que realmente los equipos siempre van a un presalto, son dinámicos, son atrevidos, pues bueno, es algo que te empieza a definir como entrenadora. Y donas de que eres exigente, pero ¿qué es el alto rendimiento para ti? Porque al final, rendimiento bajo, alto, todo depende del contexto donde uno esté. Entonces, ¿cómo puedes resumir, saber lo que te dice, qué es el alto rendimiento para ti? Para mí es el saber que todo lo que hago en mi vida tiene un objetivo. Y es que en mi rol, en este sentido, buscar ser tu mejor versión. Esto es tomar muchas decisiones continuamente que igual en ese momento no te gustan, pero que sabes que bueno, que eso te acerca a eso. Como entrenadora es, pues bueno, pues obviamente formarte en todos los aspectos que me tengo que formar. O sea, esto es, me gusta saber de todo porque creo que al final tienes que gestionar a un equipo de profesionales en donde si yo no sé absolutamente nada de preparación física, pues bueno, al final obviamente está el preparador físico, pero tienes que saber lo que te cuentan, tienes que saber un poco para, pues bueno, para también gestionar mejor todo. Pero el alto rendimiento es eso, es que no hay nada en tu vida que sea
para mí más primordial, que ahora mismo es sacar el máximo rendimiento a la vez femenino, que es donde está. Y ese saber que para mí creo que es muy importante saber lo que no sabes, que creo que aquí hay la primera barrera que muchas veces nos confunde, porque claro, si no sabes en qué área no eres competente es difícil empezar a aprender. Entonces, esto que hablas de alto rendimiento con la forma de tratar de saber más de las cosas, que es lo que llamamos ser más transversal, ¿no? Que creo que hoy en día cada vez los técnicos tienen que saber algo de preparación física, más si es posible, lo que tiene que ver con las lesiones, cómo puede afectar en función de cómo tú presentas las tareas o cómo las condiciones. Entonces, para mí el equilibrio está entre tener una gran profundidad de conocimiento de mi tema, a poder ser de muchos, pero es muy contrario. Cuanto más sabes de algo, más difícil es mirar a otro lado. No. Entonces, en este equilibrio, hace que es difícil preguntar esto, pero cuando tú tienes un staff, ¿qué es lo que más valoras a nivel de intentar abordar todo lo que implica un cuerpo técnico o todo lo que implica la exigencia de manejar el equipo? ¿Cuáles son los aspectos que tú ahora mismo, si tuvieras que darme la prioridad, cuáles serían? Pues gestión de grupo sería uno y te diría que el segundo es la preparación física, porque creo que el fútbol actual, uno de los mayores indicadores del rendimiento es la repetición de esfuerzos a alta intensidad y en el fútbol femenino más. Entonces, nosotros dedicamos mucho tiempo y a mí me gusta pues ver cómo el equipo puede mejorar eso durante la semana de entrenamientos, porque creo que ahí siempre va a haber mejoras si utilizamos bien la información. Y en cuanto a gestión de grupo y psicología, porque tienes 24 futbolistas cada una de su sitio y tienes 10 personas en tu staff que también te tienen que trabajar para ti, que te tienen que seguir, que te tienen que creer y que te tienen que defender. Entonces, hay que saber gestionar eso. Es realmente complicado porque si lo sumas en personas, somos 35 personas conviviendo. Llevamos ahora mismo 103 sesiones de entrenamiento esta temporada, pero te vas a 200 y pico cada temporada, conviviendo muchísimas horas juntos y cada uno, cada día llegamos de una manera, ¿no? Entonces, cómo generar una energía positiva, cómo pues entender que a una futbolista le tienes que hablar de una manera y a otra de otra manera, pues, sabiendo que exiges de manera, pues bueno, no voy a decir igualitaria porque no es igual, pero sí que hay unas normas como grupo que obviamente hay líneas rojas que no se pueden pasar. Lo que también las jugadoras a mí me gusta mucho hablar de entender que Ángel es diferente a Andrea y por eso pues mi manera de decir a Ángel es seguramente sea una manera distinta que a cualquier otra persona, sin exigirle diferente. Antes has hablado del éxito y, no, mejor dicho, has hablado de que el fútbol, antes me comentabas que el fútbol al final de la temporada es justo. Mm. Claro, pero si yo te pregunto, ¿hay éxito? ¿El éxito es merecido? Porque yo creo que hay éxitos que a veces son inmerecidos y luego pagas la factura. Yo ahora ahí me preguntaría, ¿qué es justo? Y porque, porque realmente cuando dices eso, dices, pues bueno, en una temporada de 26 jornadas, pues entiendes que cuanto más partidos juegas, pues el que más regular es el que se la lleva. Entonces, pero claro, ¿qué es justo? Y ahí ¿De que, dónde parte? claro, Claro, ¿de dónde partes? Es muy difícil, porque yo siempre digo que la justicia no existe. Yo no voy a ser justa como entrenadora, voy a ser honesta. Porque ser justo, siempre igual hay una entrenadora o una futbolista que está entrenando muy, muy bien y que lo más justo es que compita, pero compite otra porque el plan de partido igual es diferente, porque en ese momento los rendimientos son muy, muy parecidos y tú buscas otra cosa, o porque muchas veces el plan de partido lleva a que, pues no son, yo siempre digo, en un partido hay iniciadoras y finalizadoras, no hay titulares y suplentes. Y las que saben de vaquillo me gusta llamarlas soluciones, porque los partidos se solucionan al final, igual que las temporadas. Normalmente todas las futbolistas queremos jugar de Nick. no, y sobre todo, Pero hace poco oí a un entrenador valorando a la gente que sale de banquillo, porque claro, sobre todo cada vez, como se repiten más esfuerzos y se quiere de todo más presión, más transiciones. Entonces, claro, realmente igual todavía tiene más valor alguien que
cuando estás sosteniendo el partido, que aparezca gente de bandido que te sostenga el partido o al revés, o que te lo cambie. Los partidos están más abiertos, pero es muy difícil porque el futbolista al final siempre quiere. Entonces, y muchas veces no llega a creérselo del todo, pero sí que la convences de que su rol es ese y que está aportando mucho en ese momento. Pero a lo que ibas del éxito, pues lo mismo que es el éxito. Yo cuando tenía 14 años creía que el éxito era ser futbolista, jugar en el mejor equipo que pudiese, jugar Champions, ser la mejor jugadora que pudiese ser en ese momento, no te ponías ningún techo. Ahora mismo, si me preguntas qué es el éxito, pues seguramente te diga algo diferente, porque creo que hay muchas personas exitosas que nadie las conoce. Entonces, pues bueno, hay éxitos y éxitos, pero obviamente hay un éxito igual deportivo que te llega por talento, que no te lo has trabajado, que simplemente ese talento te ha llevado y han pasado en los días clave, han pasado cosas que te han favorecido, pero ese éxito pues no es merecido, pues igual en mi punto de vista, ¿no? A otra persona que igual no valore tanto el trabajo, el esfuerzo, otras cosas, pues igual ese éxito es merecido, es dependiendo cómo lo veas. Y hablando de talento, eh, hay algo que tú notes que se te da bien de manera natural, que aunque no hayas preparado nada de eso, seguramente se te daría naturalmente bien. Hay algo que tú sabes que va contigo. Sí, a mí, por ejemplo, en tomar decisiones intrapartido no es algo que me asuste y muchas veces digo, ostras, no sé cómo se me ha ocurrido esto y de repente pues tampoco tienes ningún miedo a llevarlo a cabo. Hay veces que al inicio se te ocurría, estás viendo el partido, ves soluciones y le das, "Buah, Andrea, igual no, y van pasando 2 minutos, ahora aprendes pues bueno, creo que en ese sentido lanzarte. Y luego, pues, yo creo que los talentos existen porque, por ejemplo, pues me pongo a hacer deporte y sea tenis, sea fútbol, sea baloncesto, sea balonmano, pues te das cuenta de que eres coordinada y se te da bien. Entonces, el talento existe y hay jugadoras que son muy talentosas, que bueno, pues que tú lo percibes, que es un don que tienen y que obviamente igual otra futbolista no talentosa, pues no lo tiene. Entonces, pues al final todo se iguala con el esfuerzo y si tienes talento y no te la estás trabajando, pues aún estás a tiempo, trabájate lo que digo. Y la que no tiene igual ese talento, pues obviamente puede trabajar mucho, pero sí que es verdad que hay talentos que son innatos. Sí, luego normalmente en mi experiencia me dice que hay veces que la gente que tiene un poco, que tiene menos talento natural a nivel técnico, lo suele darse cuenta y lo suele suplir con mucho esfuerzo. Es como que no es casualidad. Sí, no, no es casualidad. Al final, por eso muchos jugadores talentosos, pues hay perfiles que justo son igual lo contrario a perfiles de alto rendimiento que podemos ver que pues igual se cuidan algo menos, que no están tan potentes físicamente. No es casualidad, porque con el talento les vale en ese sentido. Pero yo sí que aviso mucho en esto. Les vale Ahora, hasta cuándo. ¿hasta cuándo? Eso, pero yo en unos años eso no va a valer. En el fútbol femenino hay una cosa, yendo más a nuestro contexto, es que todavía no hay selección natural, porque no hay una base aún de futbolistas que te aman, que se trabaje desde abajo y que a esa jugadora talentosa que no es capaz de repetir esfuerzos, que no se cuida tanto en el gimnasio, la alimentación, que no tiene una vida tan ordenada, pues de momento le vale. Pero en 5 años, y esos 5 años, porque viene empezando muy fuerte, ya no va a valer. Entonces creo que también eso está haciendo que todas cada vez seamos, pues eso, más profesionales. Esa selección natural en el fútbol masculino llegó mucho antes. Sí. Por eso creo que pues ya el talentoso tiene que tener un mínimo. Obviamente no va a estar igual tan fuerte como otros, pero un mínimo tiene que tener. Sí, yo recuerdo que hace años era impensable ver, al menos hablo desde hace 10 15 años, niñas de 6 8 años jugando a fútbol, que hubiera bastantes equipos, ya los hay, y que además no solo que hubiera, sino que se les viera que estaban jugando y que decías, aquí hay nivel, aquí hay gente coordinada y gente, si esto se empieza a asemejar a, no digo profesionalizarlo, pero
pero que se nota que eso es diferente, claro. Esa selección es como que poco a poco van pasando los años y esa gente va creciendo, se va generando esa cultura y es donde para decirlo de la selección natural, que está seguido como decir, bueno, es que el fútbol femenino ha llegado ahora hasta donde ha llegado tal, porque ha comenzado mucho más tarde que otros deportes, por eso yo odio lo de comparar. No, No voy a hablar de no, 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 porque entonces, si realmente hubiese una comparación, habría que compararlo con el fútbol masculino de hace, ya te digo, 200 años, pero es que entonces que ahí también había, pues, bueno, cómo eran esos partidos. A veces me los pongo y digo, no podemos comparar algo que lleva tanto tiempo ya a un nivel tan alto, no sé, el fútbol masculino con el fútbol femenino. Pero sí que es verdad que creo que el fútbol femenino incluso va más rápido, porque como ya estamos en el año en el que estamos, pues ese avance está siendo más rápido. Entonces, ya ves canteras, como tú dices, igual no a nivel nacional global, pero canteras de clubes potentes que ves al infantil femenino y dices, "Pues, es que cuando esas, ojalá, yo muchas veces como entrenadora en fútbol profesional femenino, pues te has visto contextos de, vale, me están exigiendo rendimiento. ¿Por qué rendimiento? Porque estoy en Liga F en ese momento, porque ahora estoy en Primera Federación y el club tiene un objetivo muy exigente, pero luego aparte de ese rendimiento resultadista y de ganar partidos, tienes otro contexto de a ir a enseñar a la futbolista, a que es un perfil de alto rendimiento, a pues bueno, ciertas carencias técnico-tácticas que puede tener, porque no se las han enseñado en el filial, en el C, en el de dónde viene, porque no existen tampoco esos recursos en el staff para tener entrenadores que se dediquen a ello. Es que al final todo es un bucle, ¿no? Que se, claro, entonces, ¿qué te le voy a decir? Pues bueno, pues entonces tienes que solucionar aspectos micro muchas veces, a la vez que estás entrenando a un equipo que mañana va a competir y que necesitas que esos aspectos micro no se vean. Entonces es complicado. Cuando hablabas de, de enseñar aspectos, cuando dices aspectos micros, claro, lo que pasa en las academias de alto nivel es que, claro, el valor que ya está enseñando un cuerpo técnico a una persona que tiene 11 años, ya da igual si es chico o chica, claro, igual eso lo va a recoger el siguiente entrenador dentro de 2 años, dentro de tres, ya no le tienes que explicar ciertos conceptos, ni ya tampoco en la parte del gimnasio donde lo haya. Claro, cuando estás en la élite, eso es la diferencia. No puedes estar pensando en que lo que estás haciendo le va a venir bien a esa persona, a esa deportista o a ese futbolista. Eh, cuando tienes que manejar entre la urgencia de una semana vista o 2 semanas vista, pero a la vez tienes que mirar a, por ejemplo, 3 o 4 meses, eh, ponme algún caso concreto con cómo te manejas con eso. Para ti, ¿qué es el muy corto plazo y qué es un medio plazo dentro de la élite? El Mm, medio plazo en la élite no pueden ser 2 años. ya. Bueno, pues nosotros, una de las cosas que creo que más hemos mejorado como staff es el trabajar muchos esos aspectos micro, tanto por jugadora como por posición. Entonces, durante la semana y también pues dividiendo cada jugadora con diversos profesionales del staff, pues, un ejemplo podría ser, pues tú estás trabajando el plan de partido de tu momento sin balón a nivel defensivo y te das cuenta que una futbolista no sabe defender una pared. Defender una pared es, pues bueno, pues tú sueltas, voy contigo, no me absorbo de balón. ¿Cómo trabajo eso? Pues sí, esa la tienes que sacar para trabajar eso como una progresión de primero te explico cómo se defiende, luego lo hago más de manera analítica, luego lo meto en una situación de uno para uno. Entonces, en la semana, pues sobre todo iniciando al principio la sesión, sobre todo los días centrales, pues en vez de dedicarlo a una tarea más global, pues nos dividimos las 4 o 5 personas del staff, cada uno con 3 o 4 futbolistas, y trabajamos aspectos que estamos viendo que a muchas jugadoras le faltan, a otras recordarlo no les viene nada mal, y pues bueno, enfocándolo un poco también incluso a los rivales que te vas a enfrentar. ¿Eso qué hacemos? Que obviamente la futbolista, también las que juegan y las que no juegan, la que no juega dice, no, es que también, ostras, yo estoy mejorando.
porque la globalidad, al final te ocupas de las que más juegan, sí de las que menos juegan al inicio de semana, pero luego ya vas yendo a partido, ya, pero sí. Tú eres, claro, tú eres Ángel, no estás jugando, pero yo veo que eres extremo y puedes mejorar el uno para uno más centro o el salir a tu pierna más de golpear y me estoy quedando contigo los miércoles, los martes, estoy 15 minutos, lo jugaré y dice, jugaré o no, pero yo esta temporada voy a acabar mejor de lo que empezaba. Entonces creo que es ahí la... Y a mí me gustaría trabajar mucho más micro de lo que hago, pero para eso necesitas más ganas. Y ojalá. Es como intentar meter el equilibrio de el trabajo colectivo y tener cuidado porque los que más están, las personas, las futbolistas que más se están desarrollando, están jugando más en determinados momentos, pero a la vez no te quieres olvidar de las que están jugando menos. Y igual ahí el trabajo individual es necesario y porque sobre todo por el de las lesiones, yo siempre lo he visto todos los años, alguna de las jugadoras o de los jugadores que no está jugando de manera regular. De repente hay un momento de la temporada donde situaciones que pasan, la necesidad de una manera, entonces ahí yo creo que ya está. Si la hemos abandonado un poco en ese aspecto micro, ahí el rendimiento urgente ya no te lo va. Sí, yo siempre digo, las temporadas son larguísimas y siempre pasan cosas, lesiones, acumulación de tarjetas. Entonces, intentar transmitir a la futbolista que ya tiene que estar preparada siempre para cuando llegue, porque ojo, si llega y no estás preparada, pues bueno, perderás ese momento. Pero eso muchas veces no es solo para ella, eso también hay que llevarlo a nosotros. Nosotros necesitamos que esas futbolistas se sientan importantes. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues nosotros utilizamos también mucho sesión de vídeo individual, sobre todo con las que no juegan, porque las que juegan ya tienen la atención de jugar. Entonces, para mí uno de los días más importantes de la semana es el +1, que hay entrenadores que a veces para ellos es el menos importante. El +1 es cuando tienes a las que no están jugando, cuando logras que estén a los valores que tienen que estar, cuando puedes trabajar con 6 7 futbolistas y puedes ir más a incidir en ellas. Entonces, creo que, vamos, yo siempre digo, si tuviese 4 asistentes, podríamos hacer esto todas las semanas. Ahora mismo, pues bueno, llegas a lo que llegas. Entonces, pues tienes un poco que priorizar y también filtrar en hay futbolistas quién recibe o quién quiere recibir más información. Hay otras que igual dicen, pues yo a veces, pero no siempre. Entonces, pues intentas también un poco que ellas te digan, oye, ¿qué quieres más vídeo? Necesitas, hay algunas que dices, toca trabajar y toca trabajar. Pero bueno, en cosas no tan prioritarias, pues somos un poco de, ¿qué necesitas? Andrea, quiero mejorar esto. Pues vamos a por ahí. Hablamos del fútbol de ahora, 2025. Eh, Andrea, entrenadora. ¿Qué es lo que ves ahora del fútbol de ahora? Que para ti ha cambiado poco con respecto del fútbol de cuando tú eras futbolista o cuando empezabas con el fútbol. 15 años atrás. Bien. La esencia del juego. O sea, hay una parte del fútbol que es el jugar, el juego, por así dicho, que sigue estando. O sea, a los futbolistas nos gusta jugar y muchas veces eso va en contraposición a todo lo táctico. Por eso creo que también es muy importante dar esas píldoras de juego y que también son necesarias. Creo que uno de los mayores retos también es no encorsetar a la futbolista en una posición, en una manera de jugar, en la que, pues bueno, al final cada una tiene su potencialidad y cuando juega mejor, cuando más se libera. Entonces, creo que eso es lo que no ha cambiado, el que tú puedas jugar un 5 para 5 en un entrenamiento que te dejen ahí jugar y es exactamente igual que era en 2012. ¿Qué ha cambiado? Pues todo lo demás. Es más táctico, es más físico, hay muchísima información que tú le puedes dar, eso da gusto, entonces lo hace mejor. Tú filtras la información. Dependiendo de la palabra que estás, filtras más información o menos. Nosotros intentamos en eso, creo que es muy importante, porque al final en una clase que no llegas igual a todos los alumnos, pues lo mismo es el fútbol, ¿no? Entonces sí que es verdad que en los vídeos creo que intentamos ir a qué tienen que saber todas, es decir, hay unas cosas del rival y del vídeo propio que todas tienen que saber, pues ahí haces el vídeo grupal, que pues bueno, nosotros intentamos que sean vídeos pues
de 5 minutos de vídeo que se le puede ir al doble, a 10 minutos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de rival, porque el propio siempre es más fácil de ver. Pero luego tienes que ver a qué futbolista tengo que darle más información, a cuál menos, a cuál la tengo que coger o por línea o en línea defensiva darle este tipo de información, línea ofensiva darle más. Pero hay a futbolistas que no tienes que darle más, porque con eso es suficiente. Y las que te lo piden, siéntate codillas y, oye, Andrea, necesito saber esto, vale, perfecto. Pero a veces queremos dar por dar y Desbordamos y ahí. desbordamos. Vale, Andrea, vamos terminando. A ver, queda comentarte dos cosas más. Una, me ha tocado antes lo que has dicho sobre ser honesta, intenta ser honesta. Claro, para mí una forma de ser honesta es no prometer, o más que prometer, no decir nada que no puedas cumplir. Pero el ahí de es posible cumplir todo lo que dices. Sí, porque a veces hablamos de más. Entonces creo que ese es el problema. Sobre todo cuando una jugadora viene a hablar contigo porque no está jugando. Tú ahí no. Yo siempre digo, tienes esa oportunidad, tú no le puedes decir, tú trabaja porque tu oportunidad llegará. No, y si no llega, porque puede no llegar. Entonces, al final es difícil mirar a la futbolista a los ojos y decirle, pues bueno, X, muchas veces están entrenando, no me ha pasado, están entrenando bien, están mejorando, pero tú ahora mismo ves que otra futbolista pues está jugando más, estás decidiendo por ella y hay veces que hay poco más que explicar. Entonces, tiene que estar porque la temporada es larga y reforzar un poco lo que está haciendo, obviamente decirle los aspectos de mejora que puede tener, pero sobre todo decirle, y eso es lo que tú puedes hacer para estar cerca de jugar, pero no te aseguro que vayas a jugar. Entonces, el problema, en el momento en que tú, por miedo a que esa futbolista se desenganche, le puedes guiar a que ella piense que esa partido le va a llegar sí o sí, ahí es cuando metes la pata y la pierdes. Porque ya, eso sí, una futbolista, si le metes una vez, ya sabes. Dicen que la confianza es binaria, que o confías o no confías. Es muy- No puedes confiar También, bonito. sí, totalmente. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo cuando tú estabas ahí en la época del Super Levante, y yo estaba en el Valencia, yo recuerdo que había una jugadora que le preguntaba al entrenador. Eran muy buenas las segundas partes. Y decía, ¿qué más puedo hacer para ser titular? Y la respuesta fue buenísima. Le dijo, no tienes que hacer más. Tienes que seguir haciendo justo lo que acabas de decir. Tienes que seguir haciendo lo que haces, que lo haces muy bien, pero no tienes que hacer más, porque no depende más de ti. O sea, pero no mentir, es justo lo que has dicho. Y es muy complicado. La futbolista al final tiene que entender que la decisión muchas veces es que es de la entrenadora y hay veces que puede estar haciendo todo bien y yo siempre digo, échame la culpa a mí de no jugar. Y sabes luego bailar. Exacto, échame la culpa a mí, haz todo bien, que al final la decisión es que no puedes hacer nada. Y cuando hay muchas veces igualdad de condiciones, yo siempre digo, a veces es sensación, es rival, es semana de entrenamiento, y las futbolistas eso les cuesta entender. Tú lo que no me tienes que dar a mí son razones para no jugar, pero que la decisión sea única y exclusivamente mía. Y por terminar la parte de las lesiones, vamos a irnos un momento al día de la retirada. Y es algo que me impactó un poco. Das una hora de prensa del Valencia, futbolista todavía, y me mencionas a tu hermana Cristina. Mm. Ahí, pues bueno, creo que fue el momento más emotivo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo siempre digo que también una de las cosas que me hizo llevar de otra manera las lesiones es llevarme la hostia, con perdón y brutal, de perder una hermana. Entonces, cuando realmente tocas fondo, realmente sabes lo que es el dolor, realmente sabes lo que es un problema real, todo pasa a un segundo plano. Entonces, yo en 2015 pues me toca vivir eso. eh, Me acuerdo además que estaba en Israel en un europeo y además me había recuperado para ir allí. Y a mí me pilla allí. Me llaman y tengo que volver. Y fue además pues algo que es
de un día para otro y que no hay explicación. Y una entre un millón y le pasó a mi hermana, fue la muerte súbita y te toca vivirlo con 19 años. Pues imagínate, luego pues cuando te dicen que te vuelves a lesionar, te parecen como niños. Entonces, te cambia la vida, aprendes a vivir con ello, te acuerdas todos los días de ella, pero sí que es verdad que mi manera de afrontar las cosas es porque yo sé que no voy a volver a estar igual de mal. Entonces, creo que me venga, lo afrontas y tiras para adelante, porque ya has tocado fondo a nivel familiar, a nivel individual, y es una pues, torta de la que no te recuperas. Sí, al final, otra vez la mentalidad, ¿no? Es como los pensamientos te meten en, según lo que piensas, es como que te jaulan, te quedas atrapado en los pensamientos, pero tú también puedes decidir salir de ahí y mirar otras opciones. Y Entonces ahí cuando te toca dejar el fútbol, lo dejas con muchísimo dolor, pero sí que tienes esa sensación de, joder, has pasado lo otro, pues bueno, pues te vas a recomponer y vas a seguir para adelante. Entonces creo que incluso pues el dejar el fútbol de la manera que yo lo dejé no te hace emocionarte hasta que pues no nombras su nombre y pues todo se te derrumba. bueno, y vamos a ir cerrando. Ya, después de esto, no sé cómo Sí, vamos a iterar, sí, es complicado. Es complicado. sí. Eh, como entrenador, ¿cómo te ves dentro de 5 o 10 años? Yo te veo en la selección española dentro de 5, 10, 15. No lo sé cuándo, pero vamos, yo te veo por absoluta seguro. ¿Cómo te ves tú? Pues mira, por lo que he vivido he aprendido a no mirar muy a largo plazo, porque la vida me ha sorprendido mucho en todo lo que he vivido, pero sí que es verdad que a mí me gustaría como entrenadora pues vivir los contextos más profesionales que pueda vivir, ¿no? Y para eso me formo, para eso entreno cada día y para eso pues dedico mi vida a ello. No, no miro muy a largo plazo. Ahora mismo pues pienso en mañana ir a entrenar y hacerlo bien y sumar a mis futbolistas y que esta temporada lo hagamos lo mejor que podamos. Pero sí que pues obviamente ojalá pues pueda vivir esos contextos y lo haga de la mejor manera. Y para terminar, claro, con todo lo que has vivido en, para mí, poco tiempo, ¿qué te dirías a ti? ¿Qué diría Andrea a la niña de 15 años que no sabía todo lo que iba a pasar después? ¿Habría algo que le dirías ahora? Pues que esté tranquila, que sea paciente, porque creo que al final no quiero, me hubiese gustado pues tener como un diálogo. Andrea, pues que te esfuerces y puede que no llegue, porque muchas veces decimos, no, tú esfuerza, trabaja, que estoy segura de que te va a llegar. Y hay veces que no. Pero sí que es verdad que a mí la manera de pensar de, oye, yo voy a darlo todo y si llega bien y si no llega, pues podré irme de casa, podré dormir tranquila todas las noches de que he hecho todo lo posible, todo lo que estaba en mi mano, todo lo que podía controlar para que eso sucediese. Creo que a los 15 años yo creía que sí, que todo iba a llegar sí o sí, no había otra opción. Había situaciones que lo nada más está que cuando te esfuerzas, algunas cosas consigues, Claro. han sido pocas. Y estoy segura de que si no te esfuerzas no lo consigues, eso lo tengo claro. Pero si me esfuerzo y por lo que sea mi objetivo, porque hay cosas que no controlo, no llega, seguramente haya ganado por el camino muchas más cosas y estaré tranquila de haberlo hecho. Entonces, creo que eso es una manera de ver las cosas que muchas veces no se tiene y creo que obviamente tienes que ilusionarte, pero tienes que saber que puede pasar que sí o puede pasar que no. Es un aspecto realista que a mí ahora mismo, con la edad que tengo, me ayuda porque puede ser que yo llegue a vivir todas esas cosas que quiero vivir, puede ser que no, pero yo pero viviré, exacto, y las disfrutaré y sobre todo estaré tranquila porque he hecho todo lo posible para vivirlas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, es un placer.
Pues sí, yo uno de las curas mías de realidad es cuando yo me levanto, yo dejo el fútbol, me levanto para ir al cine y se me sale el menisco, o sea, claro, sale. Igual es la única, yo pongo con Mauro que me dijo, salí del coche y lo del que aquí, ¿o qué dices? Y sí, Y yo, ojalá, o sea, hasta aquí, volvía, es que el dolor era tal y fue Cugat, y Cugat fue el único doctor que me dijo, mira, Andrea, si cobrases 5 millones de euros por temporada, yo te diría, como Canales, yo te diría, te opero y tal, y ya tienes 22 años para tener que trabajar. Y yo a día de hoy convivo diariamente con el dolor. A mí si eso me lo hubiesen dicho 2 operaciones antes, igual hubiese hecho lo mismo, es que no lo sé, vale, era muy cabezón. entonces, hay veces que no te han dicho toda la verdad que igual a veces necesitamos, o sea, que digo esa fácil. Yo creo que no. Yo creo que no, o yo no sé, también me quiero... Damos por hecho que Con amor por hecho, no, a mí nunca me dijeron, hasta cuando me dijeron, Andrea, lo siguiente es una prótesis. Si yo te recupero, te rompes, es una prótesis. ¿Qué quieres hacer? Le dije, dejar. A mí eso hasta la quinta operación no me lo dice. Si a mí en la tercera me dice, oye Andrea, mira, o sea, ya, mira lo que tienes, o sea, te verá que lisco, tienes el cartílago, tienes el zato, tienes tal parte. Dice, igual vuelves, igual vuelves, pero tú vas a jugar al 50%. Yo tuve que darme cuenta de que a mí me daba para jugarlo. Yo era buena y al 50% jugaba. Pero yo no quería jugar al 50%. A mí nadie me dijo, Andrea, ese es tu 50%, ese sí. Es lo que no vas a dar a más. Entonces yo hubiese dicho, pues yo para jugar así no juego. Porque de usarla. a mí me... Claro, Y yo tenía la frustración constantemente de que mi cabeza iba más rápido que mis piernas. O sea, yo sabía lo que quería hacer, pero no podía físicamente. Entonces, igual hubiese dejado eso en vez de a los 22 a los 18. Y tendría 2 operaciones menos. no, genial. Pero tampoco no. Y a mí fue ir a Barcelona y Cugat me dijo, Cugat, que opera a todos los jugadores. Y dijo, ¿pero dónde vas? Y de no, y yo estaba jugando con el cruzado roto. Si estaba jugando en el ballet que me dice, tienes el cruzado roto, tienes el misco roto, tienes el cartílago roto, y vamos a ver la parte de, no sé si había tibial o... Y ahí me hice grande, Agujero igual en cartílago de nada, me tuvieron que meter hueso por los túneles y tal, y yo me acuerdo del momento en Barcelona con mi madre que nos fuimos 2 meses en el piso allí, porque la operación la hice en Barcelona. Y me dijo, no, tú te quedas aquí los primeros 2 meses. Se me acuerdo de que mi madre iba a salir y yo lloré con mi madre y dije, me voy a quedar cojo. A la rodilla tampoco iba. Y la saqué, ya está. Digo, sí, Sí, pero esa hasta que no lo vives, no. no puedes. Bueno, pues ha sido buena. Pues está Era estupendo, ¿eh? ¿Has quejado? Que sepas que estaba todo el rato yo ahí.